Seguimos aquí en Hablando Constituyente. Ya tenemos en el estudio a nuestros invitados del día de hoy. Me refiero a un joven luchador social, director nacional del Movimiento Venezolano de Artistas y además secretario nacional de la Vicepresidencia de Agitación, Promoción y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Me refiero al doctor Carlos Sierra. Bienvenido a tu programa Hablando Constituyente. También tenemos con nosotros al constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, experto comunicacional, amigo personal y además revolucionario a carta cabal, Alberto Aranguibel. Bienvenido, Alberto Aranguibel, también a su programa Hablando Constituyente. Definitivamente estamos en una etapa de la revolución bolivariana que sigue siendo objeto de del más vil ataque mediático internacional, diplomático, que jamás antes la República haya podido presenciar. Hemos sido víctimas de cualquier tipo de infamias, de cualquier falso positivo que han tratado de construir en realidad, y nosotros allí de pie. Y tal vez esa solidez que tiene la revolución bolivariana se deba al nivel de conciencia despierto en ese pueblo que nos ha respaldado en estos ya casi 20 años de revolución. Yo quisiera comenzar con Alberto Aranguibel. Hemos dado pasos importantes en este plan de recuperación económica que el presidente Nicolás Maduro Moro se atreviera a lanzar en beneficio de la colectividad venezolana. Bajo tu óptica, mi querido Alberto, ¿cuáles han sido esos avances? ¿Estamos bien en comunicando a la gente acerca de lo que estamos haciendo? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos sobra? ¿Qué hemos hecho? Sí, bueno, son varios aspectos, cada uno probablemente más complejo que el otro de lo que tú has mencionado sobre este tema en particular y que afecta definitivamente a toda la población venezolana. Es un hecho innegable la crudeza de la terrible crisis por la que está atravesando el pueblo venezolano en la obtención de los alimentos, en la caída del poder adquisitivo, etcétera. Eso lo sabemos. Precisamente, atención a eso es que el presidente Maduro y su gobierno han estado durante meses trabajando intensivamente hasta llegar a este plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, que él cuando lo presentó advirtió al país de manera muy contundente que no era un plan de abaratamiento de los precios nada más, que no se trataba de un plan de control de los precios de los productos del mercado, sino de un plan integral de transformación de la economía que contemplaba el que llegásemos a la elevación del poder adquisitivo, con lo cual se restablecería la capacidad de compra del venezolano. Y él habló de unos lapsos, habló de unos tiempos, pero eso no se explicó después comunicacionalmente. Ahí hemos cometido una falla en la revolución. A la gente le quedó la idea sembrada de que al día siguiente los precios iban a ser ya detenidos, su alza de los precios iban a ser detenida solamente por la represión del Estado, la vigilancia, digamos, en los puntos de venta de que no se le van a los precios, y ese no era el plan. Pero fíjate, tú hablas de la represión que de repente pudiese haber existido para evitar esas cosas, pero nosotros, actuando de buena fe, el gobierno nacional se ha sentado en repetidas ocasiones con el empresariado nacional, se han firmado acuerdos de respetar los precios precisamente acordados y eso no ha ocurrido. Los empresarios son solo un factor. Aquí hay un factor más determinante que el abuso que cometa un sector del empresariado con los precios. Primero, que no son solo los empresarios. Si algo hemos visto o experimentado como sociedad en los últimos años, yo diría que desde el fallecimiento del comandante hasta acá, en la capacidad, digamos, de acceso a los bienes y servicios, como lo llama el sector capitalista el mercado, es que ha proliferado una cantidad de expendios de ventas que no son propiamente el sector privado, digamos, del comercio establecido de manera formal, sino que se ha desatado unas redes, digamos, de distribución de las ventas de los alimentos que tienen su origen en el bachaqueo, pero que no son solo el bachaqueo. Hoy en día tú encuentras, por ejemplo, la gente habla del alza del cartón de huevo, como que si es que el estafe de cámaras determinando ella sola el alza del cartón de huevo en la producción donde se producen las granjas avícolas el huevo. No,
Resulta que cuando sales a la calle encuentras que está vendiendo huevos el abasto, está vendiendo el supermercado, pero también está vendiendo el tipo del kiosco de periódico, una señora que tiene una zapatería, que tiene no sé cuál, o sea, se ha expandido de tal manera y esa gente le está poniendo un precio de manera arbitraria, no son comerciantes, no pagan impuestos sobre la renta, no se manejan con la dinámica de las fuerzas económicas, propiamente dicho, sino que se están manejando con la percepción que hay creada en la sociedad de que, mira, mañana va a estar todo más caro y como esa señora que está vendiendo el cartón de huevo del rumor, por supuesto, y todo infundado. Hay un terror que se le siembra a la gente que hace que todo el mundo aumente irracionalmente todos los días. Y entonces, eso es lo que estamos viendo. ¿Qué hacer ante esto? Bueno, en principio hay que trabajar en la información adecuada de qué es lo que es el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, que es la transformación de la economía. Nosotros no podemos pretender que quien nos está haciendo daño, que es el capitalismo, el modelo capitalista que queremos superar, que ha hecho daño ancestralmente a los pueblos por la explotación, por el control precisamente de los bienes y servicios que debieran estar puestos a la orden de la sociedad y que están puestos en función de los intereses de los ricos, de los poderosos, nosotros debemos transformar ese sistema para que llegue de verdad el bienestar al que aspira la sociedad. Entonces, ¿qué te digo con esto? Que nosotros no podemos pretender que el modelo socialista es esa señora que está en el kiosco de periódico vendiendo cartón de huevo. Ese no es el modelo socialista. Lo que está sucediendo ahí es que no ha llegado el socialismo a la profundidad que tiene que llegar. Lo que tenemos es que buscar que avancemos mucho más a fondo en la transformación del modelo económico. Y eso es lo que está avanzando más en el plan de recuperación, crecimiento y prosperidad. ¿Por qué? Porque nos estamos independizando del dólar, que es el verdadero enemigo que tiene la economía, porque el dólar lo controla Estados Unidos, que es el que quiere derrocar la revolución. A nosotros salir del dólar y entrar en funcionamiento como está entrando ya a nivel universal la moneda que estamos creando virtual, que es el petro, que es con el que se van a empezar a hacer todas las transacciones económicas de ahora en adelante, con las grandes potencias, que no es nada más Estados Unidos una potencia económica, es China, es Rusia, es la India, es Turquía, es Irán, y ya esos países están aceptando, aquí están los chinos en este momento, ahorita, conversando con el gobierno venezolano para ver cómo se empieza a instrumentalizar ese intercambio de bienes, de commodities, como se llaman en el ámbito económico, la compra del petróleo por parte de ellos y la compra nuestra de productos manufacturados a través del petro. Esa independencia del dólar es un avance sustantivo, pero que no es de la noche a la mañana, como lo dijo el presidente a la hora de presentar el plan. No es un plan de rebaja de precios del cartón de huevo. Y que se va adaptando en la medida de su avance, también lo dijo. Sí. Iremos amalgamándonos a en la medida que vaya. Corrigiendo distorsiones que se han creado y acumulado durante años, una tras otra. Es decir, en principio sí, pero también fíjate que existe una cuestión innegable, que ha sido el desconocimiento de los otros actores a el llamado que hace constantemente el presidente Maduro al diálogo, al reconocimiento del otro. Porque hay una guerra psicológica contra el pueblo que está haciendo que haya un terror, que haya desinformación, que la gente sienta la necesidad de defenderse, sin importar el proyecto colectivo que hubo, que fue el que nos trajo a nosotros el primer y único bienestar que ha tenido el pueblo venezolano de verdad, a lo largo de toda esa historia de que somos república, que fue durante la Revolución Bolivariana. Es a ese bienestar al que quiere regresar la gente, al bienestar de cuando podíamos viajar al exterior, podíamos por primera vez ir a clínicas privadas, a restaurantes, ¿entiendes? Es decir, esa realidad es la que quiere el venezolano, la que consiguió por fin, por primera vez el pueblo en revolución. Y eso en ese momento se logró porque había una lógica mediática y es verdad, había una lógica colectiva en el país que se quebró con la lógica mezquina del capitalismo que nos trajo esta idea de que yo me tengo que defender, no me importa lo que me pase. Fíjate, Alberto, que ellos venden el cuento que es gracias a la revolución que perdiste el poder adquisitivo, gracias a la revolución que ya no estás de buena manera como estabas antes, cuando es todo lo contrario. Fue la revolución que te permitió y te generó el escenario para que pudieras tener todas esas condiciones. Si Estados Unidos, sus mayores voceros, sus más emblemáticos voceros, empezando por Donald Trump, no hubieran dicho ellos, declarado reiteradamente, públicamente, que son ellos los que están generando la penuria al pueblo. Pero es que lo declaran y hay gente económico todavía que pareciera no escucharlo, bueno, o no querer escucharlo. Pero queda la prueba ahí. Convicto y confeso que ha sido así. Pero la pregunta sería, mi querido Carlos Sierra, ¿nos hace falta
más mano dura, porque a nosotros nos tachan de dictadores, pero esta es la única dictadura donde se atreven a desconocer los acuerdos firmados, donde se atreven a salir públicamente a llamar a golpes de Estado, donde se atreven incluso a faltarle el respeto a la alta investidura del presidente Nicolás Maduro Moro. Bueno, una de las cosas que me gustaría decirle al pueblo de Venezuela en tu programa, en tu prestigioso programa, es que tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir resistiendo. No podemos perder la esperanza. Ayer nosotros debatíamos en la Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación estos temas, ¿no? Y cómo nosotros fortalecer desde el ámbito comunicacional, ¿no? Bueno, todo el apoyo al gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro y sobre todo que la gente sepa lo que se está haciendo, porque indudablemente estamos en una guerra de todo tipo, no es nada más una guerra económica, guerra psicológica para quitarle la esperanza a nuestro pueblo, es una guerra, bueno, de todo tipo, financiera, una guerra de todo tipo. Cuando hablo de todo tipo es hasta sabotaje de la electricidad, de los servicios. Pero aparte de eso, de toda intensidad, una guerra de todo tipo, pues, el manual de Jim Char completo con otras estrategias. Ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Primero, fortalecer la autoridad. Y fortalecer la autoridad no quiere decir, porque nuestro presidente eurochavista, Nicolás Maduro, está haciendo grandes esfuerzos para, bueno, dar un salto adelante. De hecho, dio un salto adelante en esto de nuevo comienzo económico, en estos 90 días. Pero bueno, los malandros empresarios, no nada más los empresarios, sino que también las cadenas de distribución, que son las que más afectan, ¿no? Desde el productor o la fábrica al consumidor final, esas grandes distribuidoras que elevan los precios, especulan. Bueno, nosotros tenemos que tener, con este salto adelante que ha dado el presidente Nicolás Maduro, un nivel de autoridad. Entonces mi llamado es a todos los alcaldes, ¿no? A todos los funcionarios de alto nivel y cuadros medios sobre todo. Tenemos que salir a las calles, compatriotas, tenemos que ejercer la autoridad, que el pueblo sienta que hay una autoridad sólida aquí. Pero aparte de eso, también seguir profundizando, como ya lo hemos hecho el gobierno del presidente eurochavista Nicolás Maduro, la lucha contra la corrupción, el burocratismo y la ineficiencia. Eso también es el único presidente que ha metido preso a ministros, ha metido preso a presidentes de empresas. Pero los alcaldes, los gobernadores, los funcionarios de alto nivel también tenemos que hacer lo mismo y tenemos que estar ahí acompañando a nuestro pueblo. Yo sí me compro mi lío, dice la juventud de Caracas ahorita, y acompañar en las colas, en el metro, en las distintas padecimientos de nuestro pueblo, acompañar la lucha del pueblo a través del Poder Popular Organizado, a través del Consejo Comunal, a través de los CLAC, a través de los consejos de trabajadores, trabajar arduamente para que el pueblo sepa que aquí hay un gobierno que está luchando, que está siendo responsable y no podemos endosarle todo eso a nuestro presidente Nicolás Maduro. Si usted es alcalde y usted no está haciendo su trabajo, usted salga públicamente y dígale a su pueblo que usted no pudo hacer la tarea, o un funcionario. No podemos endosarle tampoco las cosas a nuestro presidente, porque eso es también parte de la responsabilidad, como decía nuestro comandante Chávez, no puede ser el alcalde de toda la ciudad. Ahorita estamos en las elecciones a concejales, inicia la campaña a concejales. Bueno, nosotros tenemos que avanzar hacia el gobierno comunal, hacia el gobierno popular, acompañar las luchas y las padencias. Ya nosotros tenemos adelantado más del 80%, todas las 22 comisiones presentando lo que van a ser los proyectos de ley para hacer lo que va a ser el blindaje de nuestra Constitución. No, y que de inmediato nos abocamos a trabajo en sesión permanente con las leyes del Poder Popular. La posibilidad de incluso en las elecciones de concejales posiblemente hacer la consulta para la aprobación del nuevo texto. Eso es algo muy positivo que habla muy bien del trabajo desempeñado a lo largo de este año en la Asamblea Nacional Constituyente. Y a propósito que estamos hablando del tema económico, también es bueno decir las cosas buenas y positivas. El Petro abre la posibilidad infinita para el ahorro, para la inversión. Y a propósito de esto, vamos a despedir este segundo bloque con este video que les damos acerca del Petro. Seguimos en esta amena conversación en Hablando Constituyente a través de las pantallas de TVs para todo el territorio nacional y más allá de nuestras fronteras. Quiero aprovechar la presencia de mi hermano, camarada Carlos Sierra. Tú has estado muy de cerca con todo el gremio artístico, has acompañado sus luchas. Hago este paréntesis en la conversación que teníamos acerca de la situación económica porque no puedo dejar escapar la oportunidad. Recientemente se comenzó a hacer la consulta a nivel nacional de lo que va a ser el reglamento que va a regir esa ley que logramos fuese aprobada, la ley de los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Una ley que tengo el orgullo, además de, junto a ti, junto a un grupo muy nutrido de compañeros y compañeras, de haber sido promotor y propulsor de esa ley. Hoy en día tengo el infinito placer
de dirigir las riendas de la Casa del Artista, desde donde pusimos todo el empeño en lograr un reglamento adaptado a estos tiempos y en pro de un gremio que nunca ha logrado ser unido y que nunca ha logrado ser reivindicado, como ahora precisamente ha sido reivindicado por el presidente Nicolás Maduro Moros. Tu apreciación de esta situación y de este logro de un gremio históricamente desamparado y huérfano. Yo creo que los trabajadores y trabajadoras culturales van a tener una ley sólida, un reglamento sólido, donde se van a poder apoyar, mejor dicho, se va a apoyar desde el Fondo Nacional del Trabajador y Trabajadora Cultural, que dirige el Ministerio de Cultura, el ministro Villegas, la Casa del Artista que diriges tú, para fortalecer lo que son todos los proyectos, tanto productivos, educativos, de promoción de las obras artísticas de los distintos trabajadores y trabajadoras culturales de Venezuela. Invito a todos los trabajadores y trabajadoras culturales a conocer el reglamento, a dar sus aportes y venir a celebrar, porque el gobierno bolivariano del presidente chavista Nicolás Maduro sigue protegiendo a todos los trabajadores y trabajadoras culturales y sigue protegiendo a nuestro pueblo de Venezuela en todos los ámbitos. La revolución cultural ha llegado y una de las cosas fundamentales que nosotros hablábamos en la Constituyente y que hemos hablado en distintos niveles con el ministro Villegas, es que el sector cultural y el Ministerio de la Cultura, con todos sus entes adscritos, no pueden ser el último ministerio para apoyo. Tiene que ser uno de los principales ministerios de la revolución, tiene que ser un sector muy reivindicado, recordando lo que dijo nuestro gran Fidel Castro: una revolución solo es hija de la cultura y las ideas. Así que seguimos fortaleciendo el trabajo cultural. Por eso es que Macri en Argentina acaba de eliminar el Ministerio de Cultura. Claro, es así. Claro. Este es su plan neoliberal. Acuérdate que para ellos, en el neoliberalismo salvaje, la cultura es un gasto, que además es innecesario. No, y un enemigo. Y para el pueblo, que esa gente no es culta, no necesitan cultura. No. La época de Sofía Inver, un museo abierto para el pueblo no sabe nada de eso. Y justamente la Revolución Bolivariana es quien despertó ese pueblo. Y a 77 años que hubiese cumplido el día 31 de octubre nuestro cantor del pueblo, Alí Primera, yo quisiera, ya que entramos en esta materia cultural artística, ese canto encendido de Alí, ese canto necesario, esa canción necesaria, hoy, en medio de esta crisis económica que vive la población, de ese hombre y esa mujer que se levanta todos los días temprano para salir a buscar el pan para su familia, ¿qué nos dice Alí? Alí sigue hoy más vivo que nunca. Alí es el canto de lucha que tiene la militancia revolucionaria para, tratar de soportar todos los ataques del imperio norteamericano, de sus lacayos, de esta guerra de todo tipo que tenemos acá en Venezuela. Y nosotros con el canto de Alí, con el contenido de las canciones, seguimos luchando, seguimos fortaleciendo y despertando las conciencias de nuestro pueblo, trabajando para que el sector que Alí se dirigía siempre, ¿no? Que es el patriotismo, se mantenga en Venezuela. Ayer nosotros estamos planificando la marcha, que invito a todo el pueblo de Venezuela. Mañana estaremos marchando, viernes 2, ¿no? Desde Cantebé creo que hasta Miraflores. Vamos a estar marchando con mucho amor, con mucho cariño, recordando a Alí con los cuatros en la mano. Es una marcha muy cultural, invito a todos los trabajadores culturales a sumarse, pero es una marcha también contra el imperialismo, es una marcha contra la guerra económica, es una marcha, a favor de la lucha de nuestros pueblos. Y a favor de la verdad, porque ¿sabes qué? Tocando el tema cultural y artístico, vamos a estar claros. El pensamiento vigente del Libertador, más nos han dominado por la ignorancia que por la fuerza. A eso quería yo hacer referencia. Y fíjate, a través de los medios de comunicación, a través de la mediática internacional, como desdibujan o tratan de desdibujar nuestro gobierno revolucionario. Porque si bien es cierto que tenemos unos enemigos, lamentablemente esos enemigos no están en nuestra altura, porque son unos enemigos que se basan en la mentira, en la intriga y en el falso, negativo. No sale a convencer a la gente, sale a tratar de destruir tu gestión, a destruir tus logros. Por eso es que son tan peligrosos. Claro, porque... ¿Qué hacer entonces tú como experto comunicacional ante esta situación donde nosotros tenemos en las manos tantos medios de comunicación y a veces nos sentimos como contra la pared, contra dos o tres medios de comunicación que todos los días nos bombardean
con mentiras, con falsos positivos, con intrigas, con rumores? ¿Qué hacer? Mira, uno de los aspectos medulares, y sobre todo ahora cuando estás hablando de Ali, el significado de Ali en el proceso revolucionario y para las venezolanas y los venezolanos en general, es el de la crisis ética y moral a la que se induce a la sociedad a través Nos recordaba de la Chávez, guerra. necesitamos más luces, más moral, Claro. más ética. Bueno, en el siglo pasado, en los años 30, Gramsci lo decía, los sectores dominantes ejercen su dominio no a través del control de las fuerzas armadas, porque al oponerle una fuerza superior, numéricamente igual o superior, Ya eso está. se solventaría. El dominio que ejercen los sectores dominantes sobre la sociedad está determinado por la religión, Sí. la penetración. Bueno, mira lo que acaba de la ocurrir iglesia, en Brasil. el fenómeno de el sistema educativo moldeado según la lógica burguesa, y un tercer aspecto, decía Gramsci en el siglo pasado, en los años 30, cuando todavía el cine estaba apenas empezando, la radio era un experimento todavía incipiente, así como la televisión, y él decía que el tercer factor eran los medios de comunicación. A través del medio de comunicación es donde se acentúa el dominio de los sectores que ejercen la gran hegemonía del control del capital en la sociedad hoy en día. ¿Por qué? Porque a través del medio de comunicación se construye desmovilización popular. Se desmoviliza al pueblo en la medida en que se mantiene en la ignorancia. Y es lo que ha sucedido en estos países como en Brasil, como en Chile, que elige a un presidente que es un gran magnate, como Estados Unidos, que elige un magnate por el solo hecho de que es un magnate todo adinerado, Así es. o como sucede en Colombia con Duque, etcétera, o en Argentina mismo, pues, con Macri, que es un Que la tipo- déjame hacer el inciso, acaba de endeudar a Argentina por los próximos 100 años más. Y no solo eso, Imagínate tú. sino que fíjate los equívocos que a veces cometemos también desde el ámbito de la izquierda, ¿no? En el análisis de todo esto, dejando la comunicación de lado. Hay una persistencia en dejar de lado el tema comunicacional en el análisis revolucionario de los acontecimientos de la historia. El fenómeno que se está dando en Brasil, lo estamos explicando incluso desde la fila revolucionaria, el pensamiento revolucionario, como que es una falla, una deficiencia que hubo en el avance de la construcción del poder popular en Brasil en el momento que estaba Lula y que estaba Dilma. Y eso es un error por completo. Se aduce que hubo problemas de corrupción que sonaron mucho cuando gobernaba Lula, y es completamente falso. De hecho, Lula está preso hoy sin una sola prueba por el hecho de un apartamento que supuestamente le habrían regalado. Y no hay ni prueba de eso. Nunca estuvo en el apartamento Lula. Está metido arbitrariamente tras la reja, como está pretendiendo hacer Macri con Cristina en Argentina. Posiblemente lo logre. ¿Por qué? Porque está apoyado sobre todo un aparato mediático que está incidiendo sobre la sociedad para hacerla convertir en culpable sin necesidad de ir a juicio ni siquiera. Entonces, el medio de comunicación está siendo determinante en un fenómeno que estamos viendo pero que estamos leyendo mal. Fíjate, el señor Bolsonaro es mentira que ganó con los votos de los pobres. Y eso no lo hemos visto en el análisis ni desde la izquierda siquiera. Bolsonaro ganó solamente donde votan los ricos, en los barrios de los ricos, clase media para arriba. Y donde votan los pobres, ganó Haddad, es decir, el candidato del PT. ¿Qué es lo que te quiere decir esto? Que se ha profundizado la división de los sectores sociales, la brecha entre ricos y pobres en Brasil, como se agudizó en Colombia, como se está agudizando cada vez más en Argentina y como está agudizada en otros países del continente latinoamericano a partir de esa lógica de la desmovilización que hace el medio de comunicación. ¿Por qué en Venezuela no se produce ese fenómeno? Porque aquí hemos avanzado muchísimo en la concientización popular, sobre todo a partir de todo el periodo de gobierno del comandante Chávez, que dedicó horas extensísimas a hablar directamente con el pueblo en todas las transmisiones, incluso en los consejos de ministros, que en ninguna parte del mundo son televisados, como en Venezuela, a partir de esa lógica de que el pueblo participara, fuera protagonista que impuso el comandante Chávez. Entonces eso creó un nivel de conciencia que ha sido el verdadero muro que ha Contención, contenido, sí. exacto, que ha contenido la pretendida invasión de los Estados Unidos sobre nuestro país. Por eso es que no han podido. Entonces, hay que entender el fenómeno comunicacional. Fíjate, aquí está avanzando esa búsqueda de la división. Nosotros lo acabamos de ver en una señora que es actriz, que ha tenido durante años una Vamos a obra tocar ese que tema habla de en la orgasmo. próxima parte. En la Tú me próxima dejas parte, que yo que va a ser la desglose la parte idea final para cerrar este Hablando Constituyente, que además ha estado muy, Ok. muy sabroso, pero será a la próxima parte. Ya venimos aquí en Hablando Constituyente con Alberto Aranguibel y Carlos Sierra.
llegado a la parte final de este su programa Hablando Constituyente, una producción de la Casa del Artista para TVS, el canal que sonríe contigo, en transmisión para el territorio nacional y más allá de nuestras fronteras. Carlos Sierra, mi querido Alberto Aranguibel, habíamos dejado abierta en la parte anterior, hablabas de lo que es la comunicación utilizada para la desmovilización y nos ibas a contar un breve ejemplo para significar eso. Sí, bueno, porque además lo ha conocido de manera vergonzante el país entero. El video de la señora actriz Batista, que tiene la obra que ella dijo que era la obra más pedagógica, que tenía una función de servicio social, que se llama Orgasmo. Y entonces cuando empezaron a ver, bueno, mano, pero ella dijo que no, que esa era una obra educativa. Y entonces aparece un video con la procacidad y la obscenidad más brutal que hemos escuchado jamás en ningún video. Tanto que ella sale después llorando, diciendo que va a recoger todo lo que se le pasaron los efectos especiales. No, y entonces ¿qué es lo que está demostrando eso? Yo no quiero entrar en la polémica. Por allí. Yo no quiero entrar en la polémica de si la señora es o no, sino que quiero ponerlo como ejemplo de qué es lo que sucede en una sociedad que es afectada para provocar su enajenación de manera sistemática. Eso lo decía Erich Fromm hace muchísimo tiempo, psicólogo mundialmente reconocido, que hablaba precisamente de los procesos de enajenación en la sociedad que estaban determinados fundamentalmente por el medio de comunicación y la calidad del contenido mediático, que induce a que la gente asuma como cultura todo lo perverso del ser humano, la sangre, la muerte, etcétera, y que terminemos nosotros considerando que eso es un hecho natural y que formamos parte de ello. Entonces, por vía de esa enajenación de la sociedad, se produce ese tipo de fenómeno, donde la sociedad empieza a sufrir de un odio que ni siquiera sabe ¿por qué? ¿Por qué? Es así. Que es lo que está diciendo esta señora en su segundo video, donde dice, mira, yo no sé, no haya ni cómo explicarlo, porque fue que se le salió del alma la cantidad de mentadas de madre que le hizo a la mejor amiga suya. ¿Qué es lo que sucede entonces ahí? Que ahí está operando por acto reflejo, un ser humano que ha sido víctima de la inducción de odio de manera persistente. Nosotros lo vemos en la calle. Tú ves hoy en día cómo a lo que antes era un corneteo que hace alguien en la calle a un carro para que se mueva un poquito más, se baja el tipo, ¿qué te pasa? Y le grita y no sé qué, y lo quiere degollar delante de la vía pública. Eso está sucediendo en todas partes, sucede en los centros comerciales, en las paradas, en la camionetica, en todos lados. La gente está irasciva. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la enajenación está determinado por los mecanismos que lleven a la desesperanza y a la neurotización de la sociedad. Es decir, en este caso, el que controla el poder hegemónico, que es el dinero. Entonces, por eso es que la guerra económica es el ariete fundamental del imperio para entrar en la sociedad venezolana, porque no ha podido hacerlo a través de las elecciones, no tienen capacidad de convocatoria a los sectores de la derecha, no hay propuesta, no tienen propuesta de país, pero el liderazgo no sirve. Ha quedado en evidencia que lo que están es buscando su propio beneficio individual y particular cada uno, están viviendo a cuerpo de rey en el exterior, con lo que le sacaron a la supuesta lucha, entre comillas, que hicieron aquí, mandando incendiar a la gente en las calles y como argumento político, y eso a lo que lleva es a que haya una hipertensión en la sociedad, una neurotización, que es la que nosotros desde el punto de vista comunicacional, ideológico, informativo, como lo mandaba el comandante Chávez, tenemos que rescatar, tenemos que recuperar la sindéresis del venezolano a través de la elevación de la conciencia, la retoma del sentido colectivo, donde la mezquindad no sea lo que esté determinando. Hoy en día la gente está ya no pendiente si el modelo es capitalista o no, sino dame mi caja CLAP y yo quiero mi bono navideño, y yo quiero, la gente está solamente en función de eso. Y así no funciona ninguna sociedad ni ningún país. Los países funcionan con base en un sentido de proyecto, con una idea de sentido común, de avance hacia el bienestar que debe tener una sociedad, ¿sí? De sentido colectivo. Y eso es lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro. Eso es lo que hay que reivindicar desde el punto de vista comunicacional, en todos estos espacios, en todos los medios del Estado. Nosotros tenemos que poner por delante la explicación correcta de qué es el plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, que no es nada más
contener el freno del alza de los productos de primera necesidad en los abastos, en los expendios, sino que es la transformación del modelo económico, pero a partir de la transformación del individuo y de la cultura. Y para el logro realmente de volver a tener poder adquisitivo. Es la única forma de pasar, además de terminar de dar el salto de ser una economía diversificada, real, productiva. Si, no si se corrigen dependiente. todas las distorsiones que son las que nos trajeron a esta situación de crisis que estamos Tú padeciendo. mencionaste ahorita lo de las cajas CLAP. Tampoco puedo dejar pasar la oportunidad con mi querido Carlos Sierra, porque tú has sido además supervisor y coordinador de todo lo que ha sido este novedoso sistema CLAP en todo lo que ha sido la parroquia del Paraíso. Ahorita se aproximan las Navidades. El año pasado el saboteo fue tal que hasta los perniles le frustraron al pueblo venezolano. Este año nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, tomando todas las previsiones, anuncia una nueva, la llegada de los perniles para todo el pueblo venezolano. ¿Cómo se está manejando el tema de los CLAP pensando en función a estas fiestas decembrinas? Nosotros, desde los comités locales de abastecimiento y producción, estamos, bueno, primero en el fortalecimiento de las estructuras CLAC, ¿no? Fortalecimiento en materia de abastecimiento. Ahorita se sigue con regularidad, a pesar de toda la guerra, el esfuerzo de que llegue aquí una caja CLAC, los alimentos, que a través de la triangulación, a través de distintos mecanismos que busca nuestro presidente Hugo Chavista por el bloqueo internacional, llámese que hay bloqueo financiero, no se puede cancelar las cajas CLAC, llámese que hay bloqueo naval en algunos sitios. Inhibición empresarial para vender. Y nosotros, ante eso, nosotros estamos trabajando para que se siga fortaleciendo el abastecimiento. No nada más el abastecimiento de la caja, sino también de hortalizas y de otros rubros. Pero aparte de eso, nosotros creemos que los CLAC no es nada más el abastecimiento, sino algo muy importante que es la P de producción. Entonces nosotros estamos enfocados en que cada CLAC debe tener un proyecto productivo. Ya vemos cómo hay CLAC que están produciendo en las distintas panaderías CLAC. La primera pescadería CLAC de Venezuela la estamos haciendo en el Paraíso con el ministro Dante Rivas, y es una pescadería escuela, y se van a hacer a nivel nacional las pescaderías CLAC a nivel nacional. También están los proyectos textiles. Muchos de los uniformes escolares que se están repartiendo ahorita son producidos por los CLAC. Se está haciendo artículos de limpieza, se está fortaleciendo lo que es el plan de siembra para los rubros hallaqueros. Ya empezaron los ciclos de siembra de los rubros hallaqueros. O sea que se está produciendo, ¿no? Se está produciendo en lo micro y en lo macro. Eso es sumamente importante, pero también estamos avanzando en algo que tú decías, que es el fortalecimiento de la conciencia. Y de la organización, porque los CLAP también ha venido a significar ese fortalecimiento de la organización chavista, la organización del pueblo. La formación es de suma importancia, y nosotros teniendo unas estructuras bien formadas, va a haber una estructura bien organizada en todos los ejes. Nosotros aquí en Caracas estamos organizados por ejes, y hay unos mini estados mayor por ejes donde están participando en la formación, en las unidades populares de defensa integral. Todas las personas que estamos, bueno, en las estructuras, estamos fortaleciendo lo que es las unidades populares de defensa integral, entendiendo de que aquí el escenario internacional quiere desconocer para el 10 de enero la toma de posesión de nuestro presidente obrero chavista Nicolás Maduro. No todo, algunos. Bueno, pero el imperio norteamericano claro, tiene esa jugada, y nosotros lo tenemos que saber y alertar a nuestro pueblo, que quieren desconocer a el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quieren generar a lo mejor algún falso positivo en nuestras fronteras, quieren generar una cabeza de playa. Ante todo ese escenario internacional, nosotros tenemos que organizarnos, como dice nuestra Constitución, para la defensa integral de nuestra patria, y por eso invito a todo el pueblo de Venezuela. Yo inicio con varios dirigentes, te invito, Mesut, te invito, vamos a hacer el curso de oficiales de la milicia. ¿Por qué? Porque tenemos que dar el ejemplo de nuestras comunidades. No puede ser que yo mande a la gente, ya empezamos este fin de semana, y estamos articulando a nivel nacional, y desde la Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación, incorporar a todos nuestros comunicadores en los batallones comunicacionales de la defensa integral. ¿Por qué? Porque tenemos que dar el ejemplo en la defensa de nuestra patria, en la formación para la defensa de nuestra patria, todo esto con un objetivo que es mantener la paz, y el que garantiza la paz es nuestro presidente obrero chavista Nicolás Maduro, que está trabajando constantemente para el fortalecimiento de nuestro pueblo, para el nuevo comienzo económico. Así que todo el respaldo de nuestro presidente Nicolás Maduro. Nosotros teníamos una encuesta hace poco que decía que el 70% de la población venezolana está aferrado al corazón de Chávez como al corazón de Jesús. Eso hay que ponerlo en sintonía con el proceso económico. La gente tiene que entender que no vinimos a perfeccionar el capitalismo. El capitalismo es el que generó a través de la historia de la humanidad y en todas partes del mundo
la pobreza, el hambre y la miseria y la exclusión que hay en el planeta es generada en el mundo capitalista. 1 de cada 5 individuos que habitan el planeta, que viven en el mundo capitalista fundamentalmente, padecen hambre, exclusión y miseria. Y esa es una realidad que ha sido generada por el capitalismo, que es la que nosotros queremos transformar. Y la única transición es el socialismo. La superación de todas esas falencias de la sociedad es profundizar el socialismo. Nosotros no estamos viendo el alza en el precio del cartón de huevo o del queso o de cualquier otro producto porque hay un modelo socialista. No, el modelo se está empezando a impulsar. Tenemos que construirlo entre todas y todos, como dice Carlos, como dices tú. Vamos a profundizar el socialismo, que es la única manera de salvarnos definitivamente y alcanzar el bienestar. Y está la misión Vuelta a la Patria, ¿no? Nosotros 9.000, más de 9.000 personas han regresado con el plan Vuelta a la Patria. Y hay más de que 20.000 es bien importante decirlo, porque todo el mundo habla. Porque se fueron engañados por esa guerra. Van allá con la esperanza, no, aquí en este país hay capitalismo, llámese Argentina, y cuando llegan a Argentina, cuando llegan a Chile, que la educación es totalmente privada, y además, en el caso de Chile, además se son tienen que producto y devolver. víctimas de la xenofobia impuesta, porque eso se llama impuesta vulgarmente por todos estos personajillos de la mala política que están por allí haciendo lobbies, buscando sanciones y buscando intervenciones. Autoridad, compatriota, si usted tiene una responsabilidad de Estado, de gobierno, la mínima que sea, hay que ejercer la autoridad, la eficiencia, combatir el burocratismo. La ética. Y darle sobre todo a la gente las herramientas necesarias para fortalecer la Contraloría Social. Están las leyes del Poder Popular, ahí está la ley de Contraloría Social que nosotros hicimos y van a ser constitucionalizadas, hablando constituyente. Entonces, tenemos que darle herramientas, comunicar el efectivamente a nuestro Nicolás pueblo. Maduro Moro pidió a la Asamblea Nacional Constituyente, es lo que te dije, que ya se está trabajando en sesión permanente, de constitucionalizar todas las leyes del Poder Popular, y para que nadie jamás pueda quitarle al pueblo lo que ha logrado. Y en el supuesto negado eso llegase a pasar, tendrían que entonces convocar también ellos a una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, la fuerza nosotros lo que estamos haciendo aquí en este momento y en esta hora histórica es blindar todos los logros que se han obtenido en casi 20 años de Revolución Bolivariana. Hacer irreversible la revolución, como decía mi hermano Robert Serra. A todos los candidatos a concejales que ahorita están visitando pueblo por pueblo, comunidad por comunidad, bueno, pues son parte de él. Hablarle claro a la gente, acompañar la lucha del pueblo, no abandonar las padencias de nuestro pueblo. Y no esconderse. Nosotros en la Asamblea Siempre Nacional... Lo que decía nuestro primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, darle siempre a la cara, que es lo que hacemos, estar darle allí el pecho. Y enfrentar a las quejas, a los reclamos y buscarle soluciones. Es así. Eso es lo que hay que hacer. Yo, de verdad, en nombre de toda nuestra audiencia, mil gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti por la invitación. Su programa Hablando Constituyente. Será hasta una nueva oportunidad cuando ustedes y nosotros volvamos a encontrarnos aquí en Hablando Constituyente.